Buenas noches, saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Azul Carballón, programa dedicado por y para el aficionado del Real Oviedo y del resto de equipos. Esta noche tenemos visita especial, como son todas, una persona que es, amiga mía, relacionada con el mundo del fútbol del Oviedo. Además, la persona que hoy nos visita es de la ciudad de Grao, porque para ellos Grao no es un pueblo, es una ciudad. Grao es muy grande. Y Grao esta semana está un poco de moda, entre comillas, porque ha habido cambios en el filial del Real Oviedo y la persona que se ha hecho cargo del equipo es de allí, de la Villa Moscona. La persona que nos visita esta noche es Juan Garrido. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Marcos. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, lo primero, gracias por venir. Igualmente, gracias por la invitación. invitación. Hay que decir que, Juan, cuando le dije de venir al programa, ni dudó. Y, Juan, aparte de ser aficionado del Oviedo y hostelero, de llevar temas de hostelería en su familia ya desde hace muchos años, Juan se dedica también al mundo del hockey, del cual hablaremos porque, precisamente esta semana el equipo del que está a cargo pues ha tenido un partido importante que aspiraban a ascender y no han tenido mucha suerte, pero hablaremos con él de ello tranquilamente. Juan, cuéntanos un poquitín. Lo primero, vamos a hablar de hockey, vamos a hablar de fútbol, del Oviedo, vamos a hablar de Grao también, que yo sé que tú eres fiel defensor de la Villa Moscona y orgulloso de ello. Sí, señor. Lo primero de todo, vamos a hablar del Real Oviedo. Real Oviedo, aficionado, socio. ¿Cómo empiezas tú con el Oviedo? ¿Conociste el antiguo Tartiere? Sí, señor. ¿Cómo empiezas a ir? Cuéntanos un poco. Conocí el antiguo Tartiere y fui a ir con mi abuelo. De hecho, recuerdo como si fuese hoy el primer partido que fue un Rayo Vallecano Real Oviedo. Y los recuerdos del viejo Tartiere son gratos y son recuerdos imborrables desde mi niñez. Siempre con el Real Oviedo, desde hace muchos años, siguiéndolo, tanto en los mejores años como también en esa época triste que nos llevó por tercera división, pero estamos recuperando el cielo todavía, ya estamos en ello. La verdad es que sí, que ahora parece que el Real Oviedo ya empieza a asomar la cabeza y empieza a competir por volver a la élite del fútbol. Hablaremos de ello un poquito más tarde. Cuando tú fuiste al Tartiere antiguo con tu abuelo, ¿dónde se solía poner o dónde te ubicabas? ¿En un fondo, en tribuna? Lo recuerdo perfectamente, en el fondo del margen derecho, la zona esquina por esquina de lo que era la Peña Chiriví, que estaba en el lado contrario, aquello de publicidad. Donde luego se ubicaba la afición visitante. Visitante, ¿verdad? Correcto. Nunca se me olvidará, y además ese partido lo recuerdo perfectamente, que fue un golazo del difunto Pedro Alberto, un chut me acuerdo yo del lejano, gol, fue un golazo Un impresionante. golpe franco, que antiguamente aquellas faltas se llamaban golpe franco. Le pegó desde afuera, me acuerdo como si fuese hoy. Sí, un buen debut para ir al Tartiere antiguo. Tendría yo 8 o 9 años. ¿Y después ya te empezaste a hacer asiduo? Sí, del Real Oviedo y luego, los años de primera división, segunda, tercera. Sí. El cambio de estadio. Todo lo que se vivió durante aquellos años. Durante aquellos años, tú además, yo he viajado contigo y tú también, cuando tienes opción, te desplazas. Sí, señor. Tenemos una manera un poco distinta de ver el fútbol, porque tú sí que es verdad que a ti te gusta viajar, vas a un buen sitio a comer, te tomas algo antes de entrar al fútbol, vas a una zona, no te voy a llamar cómoda, pero sí que es verdad que más señorial, aunque si te tienes que meter en el barro, reconozco que te metes, que no tienes ningún problema. Que no hay problema. No tienes ningún problema, eso doy fe de ello. Y además tú te relacionas bien con todo el mundo, que yo sepa no te llevas mal con nadie o casi nadie. Cuando en segunda B viajaste bastante, porque yo coincidí sobre todo los últimos años de segunda B, cuando el equipo sí que es verdad que ayudaba mucho el grupo que teníamos, porque hubo ahí unos años cuando aquella Peña Azul Esteban, la POE, tú viajaste, creo recordar, a Zamora seguro, a Burgos. ¿Estuviste en Astorga? En Astorga. En Astorga también, que llovía como si fuese, estaba el campo embarrado
Y ahí me di cuenta ese partido. Tú no fuiste de los que subió al tejado con el amigo Penedo y compañía, no, gracias Tú estabas a Dios, ahí, no, yo estaba abajo. Zona cómoda, sí. Sí, señor. Y además me recuerdo perfectamente ese partido y ahí fue un punto de inflexión. Ahí me di cuenta que íbamos para arriba ese equipo. Dije, este partido si lo sacamos adelante, traemos jugadores de primera división, pero esta categoría va a ser, vamos, nos la vamos a comer. Y ahí me di cuenta, con un campo embarrado, lloviendo, y ahí hubo que vergar ese partido y se ganó. Sí, eso se dice, ¿no? Que fue el último partido del barro, el principio del fin del mal. Pero bueno, con cariño, mucha gente estuvo en Astorga, y el que no estuvo, pero sí que es verdad que la gente que estuvo siempre se dice que bueno, fue quizás el último partido del barro, aunque luego hubo otros partidos, lógicamente, pero como simbólicamente, ¿no? Y allí, bueno, aquel campo, no se puede llamar estadio, lógicamente, pero aquel campo lleno hasta la bandera, gente con entrada afuera que no podía entrar. Como la semana pasada nos decía Jonathan Fins que él dejaba su sitio al resto, pero porque había un bar fuera. Bueno, la verdad es que, bueno, aquellas acogidas que había en Segunda B, lo bien que trataban en la mayoría de los sitios, no en todos, pero en la mayoría trataba muy bien a la gente, te recibían con las manos Éramos abiertas. muy queridos, sobre todo en las ciudades o en los pueblos, sobre todo por el gremio de la hostelería, tal, porque, por ejemplo, en Astorga la hostelería estaban haciéndonos la ola en muchos sitios, en Zamora, porque íbamos 2.000, 3.000 para allá. En León, ¿te acuerdas? El primer partido de Segunda B, ¿recuerdas? Que fuimos... Sí, de aquella temporada, con la cuando se cultural, gana 1-3 con la cultural. marcando Generel, o luego... Eso es. Sí, me acuerdo. Sí. El ambientazo en León, la gente, vamos, estaba encantada con nosotros, fuéramos 3.000 y además era en San Mateo, un domingo. Sí, es más, creo recordar que yo la noche anterior de sábado estuve contigo por Oviedo de San Mateo, en el One, nuestro amigo Pato que llevaba el One, y estuvimos allí fuera y luego nos vimos, fuimos en autobús por la mañana, bueno, Aquello, la verdad es que, bueno, merece la pena recordarlo. Además, tenemos una anécdota muy buena bajando de León hacia Oviedo, una parada de autobús. ¿Sí? Y se olvidó a alguien. ¿No fue en León? ¿No fue en León? No fue en León, fue en Burgos. ¿En Burgos? Estaba confundiendo León-Burgos. Nos dejamos a una persona en la estación de servicio. Sí, señor, del Huerna arriba. Del Huerna arriba. Sí. ¿Estaba confundiendo León o Burgos? No, fue en Burgos. Fue en enero, aquel partido que fuimos a Burgos. Había nieve. Había nieve alrededor del campo, se ganó 0-2. Con un gol de Néstor Susat el primero, el segundo no sé si fue Eneco, el que ganó Masterchef. Sí, señor. Sí, Eneco, el bueno de Eneco. Que tenías la camiseta que te la regaló ese partido. Sí, señor, yo tengo esa camiseta porque me la regaló. Tengo la camiseta del que ganó Masterchef. Casi nada. Pero bueno, sí, creo recordar y efectivamente se olvidó a una persona en el que, bueno, luego sí que es verdad que la Peña Azul La Colonia lo recogió y lo trajeron para Oviedo, bueno, como buenos oviedistas. Lo trajeron de polizón en el autobús, pero bueno, lo trajeron. Después, bueno, se asciende. Después de ascender, bueno, empieza la temporada 2015-2016, aquella en la que se roza un posible ascenso, se pelea, que luego, bueno, se trunca y sale mal. Y de ahí, pues bueno, la temporada siguiente, Fernando Hierro, llega Anquela, vuelven los derbis, etcétera, etcétera. Tú sigues siendo socio, eres asiduo al Tartiere. Sé que de vez en cuando te dejas caer por algún palco porque siempre te invitan, bueno, siempre que puedes. Sí, seguimos. Sí. Seguimos ahí con la afición, vamos, no se puede dejar nunca. Tú eres socio, me parece que Tribuna Herrerita. Sí. Tienes ahí el asiento, Tribuna Herrerita. Y accionista. También accionista. Fuiste a la... bueno, no, te estoy preguntando mal. Tú pusiste dinero, como mucha gente, cuando la ampliación del 2012 para salvar al equipo. Sí, señor. Y... De hecho, salgo. Pero ya eras accionista, tú ya tenías acciones de antes. No. ¿No tenías? No. Pensé que sí. De hecho, ahí, no sé si me lo pasaste tú o quien fuese, salgo justo en la revista Magazine Oviedista, ¿recuerdas? Salgo en la foto ahí comprando las acciones. Además, un gran amigo mío de Venezuela también quiso colaborar desde el otro lado del charco. O sea, hubo una unión para salvar este club impresionante. Hubo que poner cada uno su granito de arena.
Sí, no, en ese sentido, bueno, ya más gente ha estado por aquí, se ha hablado de los dos momentos críticos, 2003 y 2012, en el que todo el mundo colaboró de una manera o de otra, como bien nos contaba en su momento Sono, no fue lo mismo el 2003, porque lógicamente no había redes sociales, era todo mucho más coger un listado y llamar a la gente a casa, en 2012, pues bueno, ahí sí que influyó más, se internacionalizó todo, Sí. y sí que es verdad que, bueno, fue de otra manera. Y luego ya, pues bueno, llega el fútbol profesional hasta hoy. ¿Sigues yendo a los partidos? Sí, ¿A los que seguimos puedes? a los que puedo, porque bueno, al trabajar en hostelería, ya sabes, los Sí, horarios, por ejemplo, sé de lo que me hablas, sí. este domingo es letal el horario a las 2. Quería hablar contigo sobre ese tema como hostelero, horarios. ¿Tú qué opinas de los horarios de la Liga? Pues, por ejemplo, este próximo domingo, dentro de 3 días, el Real Oviedo juega con el Mirandés en casa, partido Sí. muy importante. Sí. Bueno, a ver, los 8 partidos que quedan son ya muy Sí. importantes, sobre todo por la situación del club. El pasado lunes el Racing de Santander pierde en casa con el Alcorcón, que por un lado es bueno de cara al playoff, pero por otro aprieta mucho la zona baja. El Oviedo tiene que jugar, pues bueno, tiene que jugar con el Mirandés, tiene que jugar con el Cartagena, tiene que jugar con el Zaragoza, que yo creo que este año con 50 puntos no te vas a salvar, porque viendo lo apretado que está todo. Pero sí que es verdad que, bueno, a lo que vamos, el tema de horarios y todo eso, nos penaliza mucho. A mí personalmente, o sea, como hostelero, me fastidia porque personalmente no puedo ir al campo, pero luego encima el negocio lo afecta. Claro. Tú también lo notas, ¿verdad? Claro que se nota, claro que se nota. Se nota, vamos. De hecho, en Grao hay una gran afición al Real Oviedo y se nota. Se nota, sobre todo esos partidos a las 2 de la tarde, incluso los de las 4 de la tarde que llegas justo con la comida y muchas familias no se pueden reunir, tal. Tienen que mirar, yo creo, un poco más ese tema de los horarios, porque son horarios letales. ¿Notas también los horarios, por ejemplo, cuando juega el Madrid o el Barcelona un sábado a las 9 de la noche, que te resta de venta de cenas y facturación? Se nota, lo que pasa que, ya sabes, encima con los horarios que trabajamos en hostelería, claro, si mueve gente un Real Oviedo, un Real Madrid, un Barcelona, imagínate. Entonces mucha gente lo que hace es adaptarse al horario, porque al final, en esta sociedad en que vivimos, el fútbol tiene un poder enorme. Y alrededor del fútbol pues gira muchas veces la vida familiar, la vida personal de cada uno. Entonces, claro, date cuenta que sales, tal, no, juega el Madrid, juega el Oviedo, organizas tu agenda alrededor de... Sí, la conciliación familiar también depende mucho. Hay mucha gente que, bueno, aprovecha domingo a las 6, sábado a las 6 de la tarde, vas al fútbol y después, pues bueno, mucha gente pues aprovecha, sale a cenar con la familia, con su novia, mujer. Pero claro, por ejemplo, cuando hay partidos a cierta hora, yo lo noto porque, por ejemplo, si el Real Oviedo... Digo el Madrid porque, claro, yo no televiso partidos, no tengo ni televisión. Sí que lo noto que si, por ejemplo, hay un Madrid o un Barcelona un sábado o un domingo a las 9, pues la afluencia de cenas es menor. Pero claro, si me juega el Real Oviedo, que hay 15 o 20.000 personas en el estadio, entonces sí que ya es demoledor. Sí. Porque todo el mundo... Y vosotros, aunque no estéis en Oviedo, siendo Grau, que estáis a 10 minutos en coche, estáis aquí al lado, también se nota. Se nota. Además, sobre todo un domingo, que sabes que los domingos es el día de mercado en Grado, con mayor motivo todavía. Entonces, claro, la gente, de hecho, muchas veces los partidos que son a las 4 de la tarde, las mesas o se adelantan o las pierdes, ¿me entendiste? En plan de la gente querer comer a la 1:30, 1:15 y los ves que salen corriendo para llegar a aparcar tranquilamente y esos horarios son letales. El horario es letal y luego, pues bueno, las políticas que lleva lo que es la Liga y bueno, sobre todo la Liga, porque tú retransmites fútbol, no tienes fútbol. Claro, la gente que retransmite fútbol te lo dice, o sea, hacerse socio de Movistar o de, bueno, la plataforma que retransmita el fútbol para un bar es muy costoso. Muchas veces lo que te cuesta no lo rentabilizas a base de vender cervezas, copas, vinos, lo que sea, pero luego encima te putean con los horarios. Entonces, claro, es el pez que se muerde la cola, al final siempre estás tratando mal al mismo. Porque, bueno, eso, claro, un aficionado, pero uno que es un profesional de la hostelería, ¿qué tal? Claro, eso, quieras que no, bueno, para mi modo de ver es una canallada. Pero, bueno.
Vamos a pasar un poquitín por delante, así de puntillas, sobre ese tema, porque no quiero ahondar más en ello. Y vamos a hablar un poco de hockey, aparte de, bueno, del Real Oviedo. Luego volveremos al Oviedo y volveremos a hablar. Vamos a hablar también de algún equipo más, que yo sé que eres de algún otro equipo aparte del Oviedo. El hockey, ¿tú jugaste al hockey? Sí. Jugaste, bueno, en el roller. En el Areces, en el grado Areces, como jugador. exactamente. Todo el tema. Club Patín Areces. Club Patín Areces de grado. Jugué como jugador allí y mis primeros pasos como entrenador fueron allí, entrenando al pre-Benjamín del Areces y bueno, de ahí... Empezaste desde abajo con los sí, pequeños. Sí. Y de ahí fuiste ya cogiendo... Hacia arriba y ahora, sí. ahora estoy en lo que digamos la senior autonómica, lo que es la segunda división. En el Oviedo Burin. En el Oviedo Burin, vale. Que bueno, ahí está, es digamos, el equipo ahora mismo junto con el centro asturiano que está en esa categoría, porque el Oviedo Roller está en la hockey bronce. Está más abajo. Está más arriba. Está más arriba. Una categoría por encima. Vale, el rol está una categoría por encima y vosotros estáis aspirando o aspirabais a ascender a esa categoría, que fue el partido que tuvisteis el pasado domingo, que por desgracia 7-6 perdisteis. Sí, perdimos, sí. Además fue... Duro mazazo para los chavales. Sí, estamos todos tocados, pero bueno, no queda otra que sacar fuerzas y tirar hacia adelante. Además un partido que al descanso íbamos 3-1. Se nos complicó, además el Mieres es un rival con chavales súper competitivos y quedando 3 minutos y pico nos marcaron el 7-6. Nosotros el empate nos valía, nos servía. ¿Os servía el empate? Sí, y quedando 7-6. Nada, quedando un mazazo, pero bueno, hay que seguir entrenando, hay que seguir trabajando y con la misma ilusión y con las mismas ganas. Sí, el problema es que, claro, las temporadas son largas. Y luego recuperarte el mazazo y vuelta a empezar, a mí me recuerda, pues bueno, los años malos de tercera división del Oviedo, cuando las 2 temporadas que no se consiguió ascender, alternamente, volver otra vez a empezar con los campos en tercera y vuelta a la burra al trigo. La verdad es que, bueno, sí, es complicado. Pero bueno, los chavales, el Mazada, están más animados. Sí, bueno, hoy entrenamos y bueno, también hay que decir que tenemos ahí un tema que es el Mieres es filial. Entonces el primer equipo tiene primer equipo en la hockey bronce y al ser filial no puede ascender. Entonces estamos a ver en qué situación la Federación Española nos indica o nos hace llegar la información precisa, a ver si podemos obtener esa plaza o no. No lo sabemos. De momento la plaza se lo ha ganado el Mieres en la pista y bueno, todo lo que sea, que podríais tener opción de ascender en los despachos, como se suele decir, ¿no? Eso es, el Mieres al ser filial no podría ascender y nosotros podríamos obtener esa plaza, al quedar segundos a 2 puntos de ellos. Depende de la federación, hay que presentar una reclamación... Depende de la Federación Española, depende de la Federación Española. ¿Pero vosotros presentáis alguna reclamación? Nosotros hoy tenemos reunión con para decidir qué hacer. Claro, eso es. Entonces, bueno, con lo que la Junta estime oportuno, se hablará y, bueno, se tomarán decisiones. Deportivamente tengo un bloque de chavales muy bueno, un equipo, además, los chavales trabajadores, a muchos de ellos los he entrenado en la base en el Oviedo Roller y a otros los he entrenado en la selección y, por ejemplo, a alguno en la Astur Hockey en Hockey Liga. Entonces, bueno, tengo un buen grupo humano y vamos a ver las opciones porque tenemos que también conciliar el tema laboral. Es un deporte amateur, es un deporte que nadie cobra y, bueno, lo primero es el trabajo. Tengo gente que trabaja 12, 14 horas, viene a entrenar y bueno, hay que ver que ya nos tocaría viajar, hay gente que trabaja turnos, nos tocaría viajar toda la zona norte, en caso de, hipotéticamente, que estuviésemos en esa categoría, estaríamos hablando de Coruña, Vigo, Bilbao, Vitoria, Navarra... en Pamplona, exactamente. O sea, desde Galicia hasta Navarra. Eso es. ¿Aragón coge? No. Aragón ya es zona... Y Castilla y León tampoco, porque Burgos no... ¿León tampoco? ¿La zona norte, León, Valencia? No.
nada. Burgos no creo que suba porque, bueno, en la categoría en la que está ni el Tenis de Santander. Entonces, bueno, esos dos, digamos, Castilla y Cantabria no habría. Sí, es un problema cuando son categorías amateur, que bueno, claro, el fútbol con todo su glamour y todo es muy, el fútbol, claro, es muy fácil porque la gente gana dinero, profesionales, incluso ya en segunda B, bueno, la primera ref, incluso en segunda ref también hay gente que con dedicación exclusiva y tal, pero claro, para los deportes menores y todo eso es quizás esa parte que no se ve, ¿no? Intentar conciliar pues con trabajo, familia, cuadrarlo todo, si se asciende a categorías superiores, que esa gente pues bueno pueda, porque como bien dices, lo importante es el trabajo, lógicamente, que es lo que te da de comer. Claro. Pero bueno, por eso tiene mucho más mérito. Me decías antes, Coruña, tal, bueno, yo sé que en el fútbol, que hablaremos también de ello, tú eres simpatizante de algunos equipos, entre ellos el Betis, porque sé que tú eras muy de Don Manuel, que recientemente falleció. Señor. Don Manuel era un experto en eso de los despachos, porque a la mínima que hubiera, si en tu junta, si os dices que os vais a reunir para tomar decisiones, si estuviera Lopera, lógicamente la reclamación ya estaba puesta, sí. Porque él todo eso lo entendía por el libro, porque bueno, legalmente sí que es verdad que queda esa cosa y dice, bueno, lo que no se gana en el campo no lo vas a intentar ganar en otros lados, pero él no, él decía, aquí esto es de esta manera. En el campo del Rayo, creo recordar, que bajan el descanso a hablar con Javier Clemente, reserva tal, que este partido lo tenemos ganado por una alineación indebida. Sí, bueno, en ese sentido él nunca perdonaba y bueno, yo sé que tú eras muy de su cuerda y bueno. Pero amén de todo eso, el fútbol, bueno, también sé que para ti en hockey el Liceo de Coruña, ¿verdad? Sí, señora. Es un referente y el Liceo tiene un enorme mérito porque es, digamos, un poco la Galia del hockey. Todo el hockey se concentra en Cataluña actualmente, exceptuando en Alcoy y en Coruña, el Liceo. El Liceo tiene mucho mérito porque, bueno, ya sabes que el Liceo de La Coruña, el salto del Endoiro fue del hockey sobre patines al fútbol. Empezó en el colegio. Él empezó, sí. En el colegio Liceo y tal. Y el Liceo es un club que ha tenido mucho mérito, solo lo que gasta en desplazamientos. Cataluña, por ejemplo, está el Noia, está el Voltregà, que se mueven, que pueden incluso... Sí, dentro de una zona muy cercana, claro, sí, está y claro. Entonces ahorras costes. Nos pasó a nosotros cuando en las Tour Hockey estábamos en División de Honor, 35.000 euros nos iban en desplazamientos. Porque, claro, encima había partidos que se jugaban de miércoles en Hockey Liga, y claro, en la Hockey Liga hay equipos, digamos, profesionales o semiprofesionales. Nosotros no, vamos, había gente que trabajaba y tenías que pedir permiso para tal. Encima los billetes más caros. El desplazamiento de aquella temporada, el más cercano, fue a Coruña. ¿Me entendiste? Entonces, claro, tienes ese hándicap con los catalanes, que bueno, que eso que te ahorras en viajes podrías reforzar la plantilla. Y el Liceo tiene un enorme mérito porque es el equipo más laureado de Galicia, ha luchado contra el Barça, ha luchado contra los grandes, ha ganado Copas de Europa y ahora está en horas bajas porque económicamente los patrocinadores, tal... ¿Y qué pasa? El Liceo, en cuanto destaca un par de jugadores, llega a un club grande, el Barcelona, véase con Pablo Álvarez en su día, con Reinaldo, tal, se los lleva porque económicamente el Barça, y eso que bajó el presupuesto de la sección de hockey. Ahora están los equipos portugueses muy fuertes. Bueno, a ver, es normal que haya bajado el presupuesto de la sección porque la situación económica del club... Claro, a ver, no es fácil competir contra esas instituciones porque, lógicamente, para el Barcelona, lo que para ti es un esfuerzo de 36.000 euros, por desgracia, para una institución como el Barcelona es calderilla. O sea, está mal decirlo así dicho, pero claro, para una institución en la que hay una persona que gana 15 millones de euros limpios, pues claro, 36.000 euros en desplazamientos para sus... Que a lo mejor ellos gastan menos porque encima lo que dices tú, está todo mucho más cercano. Pero vamos, mover a su equipo a La Coruña a jugar, dormir en hotel, tal, o sea, no es nada del otro mundo. Para ellos es muy difícil competir con ello. Lo que pasa que sí que es verdad que la situación económica del FC Barcelona a día de hoy, no voy a decir que sea mala, porque yo creo que no es mala, yo creo que es delicada. Porque están pagando excesos o malas gestiones anteriores. Pero lo bueno que tienen es como, bueno, el Madrid tuvo una situación económica
igual o peor en su momento, de la cual se salió, pues con una venta de terrenos, con tal, pero siempre está ese potencial por detrás que tienen. Sí. Así es, que son de los pocos equipos que sin ser dueños de un jeque o algo de eso, aguantan el ritmo. Y siempre están entre los 8, por no decir entre los 8 mejores equipos de Europa, siempre están, porque es raro que no estén en los cuartos de final de Champions, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo entiendo que es complicado. Ahora, claro, hay que ver el punto de vista me imagino que estar en Hockey Barcelona en una sección, sí, pues será es muy gratificante y tal, pero es mucho más fácil que estar, pues bueno, pues como estáis vosotros, que os lleva tiempo libre, etcétera, Nosotros etcétera. en su día, para un pueblo como Grau, tener un equipo como el Astur Hockey era un orgullo, pero claro, económicamente era inviable totalmente en su día mantener un equipo en la Hockey Liga, la inscripción, las fichas, los viajes, o sea, mucho mérito. Y anteriormente nosotros al Astur Hockey estuvo Lareces, un pueblo como Grado, y bueno, también estuvo el Esfero Oviedo en su día y tal, pero Oviedo cambia porque es un ayuntamiento más grande, más opciones de empresas, más opciones de subvenciones, es totalmente diferente. Y claro, tú ibas al Palau y tal, y claro, veías la grandeza del Barça solo nada más entrar. Y claro, hay que valorar también las cosas en su justa medida y proporción. Y, por ejemplo, el Liceo de La Coruña tuvo años muy buenos, apoyados por instituciones muy fuertes, y ahora está un poco de capa caída, pero el Liceo es un león dormido que ahora, por ejemplo, el año pasado ganó algún título y tal, pero bueno, se quedó fuera este año de la Copa del Rey, no puede pelear por la Liga, pero bueno, siempre está ahí, y el problema que tiene el Liceo es económico y deportivo, porque en el momento que emerge una estrella y luego encima tiene... Se la quitan. Claro, bueno, y encima en Portugal, ahora los grandes, el Barcelona de tú a tú casi ya le cuesta, porque Sporting de Lisboa, que tenemos al gran Toni Pérez, el asturiano aquí, el delantero, lo tenemos allí, Oporto y Benfica es otro nivel, y luego el Benfica, la sección de hockey tira mucho de ella. Rui Costa, que es un aficionado. Pertenecen a los clubes de fútbol, o sea, son secciones como el Barcelona, ¿no? Sí, señor. Y Rui Costa, el que fue jugador de la Fiorentina, entre otros es un súper aficionado del hockey, pero le encanta el hockey, va a casi todos los partidos. De hecho, a una de las estrellas del Barça se dicen, se rumorea que lo tiene hecho para ir. La oferta es impresionante porque quiere volver a hacer el Benfica otra vez grande, ganando la Liga Portuguesa, la tasa, y volver a ser grande en Europa ganando la Champions. Claro, eso cuesta mucho dinero. Y encima son equipos que cotizan, por ejemplo el Benfica cotiza en bolsa. Y claro, esos anuncios de jugadores lo tiene que hacer previamente. Esa oscilación ya, sí, bueno, claro, lógicamente. Y en Portugal, cualquier equipo de hockey, vamos, en presupuesto, en todo, en España estamos en horas bajas. ¿El Real Madrid no tiene sección de hockey? No, tuvo sección hace muchísimos años, igual que el Real Oviedo. El Real Oviedo tuvimos sección de hockey, de hecho en su día fue campeón de España, y el Real Madrid tuvo sección de hockey. Y hubo un momento en que se estuvo a punto de hacer y no salió adelante y además estaba también un amigo de Florentino Pérez, lo que era el Ruan Alfaro en Madrid, que luego posteriormente fue el Alcobendas, y estuvo a un tris de hacerse, de llevarse a cabo, y al final el motivo no cuajó, y luego se interesó el Atlético de Madrid. Y bueno, fue cuando el Atlético de Madrid cogió el balonmano, ¿recuerdas? Pero bueno, el hockey no es un deporte que mueva como el básquet, es un deporte, igual que en su día en España era muy afamado, incluso aquí en Oviedo, el Cibeles en su día era... Te iba a preguntar ahora por el Cibeles, porque bueno, la gesta del Cibeles a día de hoy, bueno, sería inviable, o sea, sería una utopía, porque en aquel momento fue algo muy difícil, pero que se podía llevar a cabo. Hoy día, pues bueno, yo creo impensable. Que eso no, porque aunque juntaras un grupo de chavales que jugaran muy bien, no conseguirían llegar a nada, porque en el momento que destacaran ya se los llevarían los grandes. Sí, señor. Entonces, que bueno, es lo que pasa también con los fútbol base, etcétera, etcétera, en ese sentido. Mucho mérito. Pero bueno, sí que es verdad que, como te digo, tiene mucho mérito. Que te iba a preguntar, lo que decías antes del filial del Real Oviedo de hockey y tal, fue a raíz de lo del Cibeles, si no me equivoco, ¿no? Porque hubo gente del Cibeles que luego estuvo allí. La historia, el Real Oviedo, quedan campeones de España, creo, no sé si de infantiles o de juveniles, hace muchos años,
Luego es cuando se emerge el padre Valdés en Dominicos, que es de ahí salen las grandes figuras, gracias al padre Valdés, que van al Esfer y luego hay una conjunción, viene gente de la cuenca, viene un entrenador como Andrés Caramés, que fue seleccionador de España y fue el entrenador que llevó al Liceo a la gloria y llevó al Cibeles, y un hombre además muy relacionado con el fútbol, porque no sé si lo sabrás, acabó siendo fisio del Deportivo. De hecho, el gran Armando tiene recuerdos de él como fisio, porque él ya sacó la carrera de mayor y él era una eminencia como entrenador, pero luego como fisio todo el mundo habla muy bien de él. Era un hombre de deporte que sabía mucho, tanto de hockey como de lesiones. Era un adelantado a su época, con informes, visionaba vídeos. Andrés Caramés fue un fenómeno. Y aquellos años con... bueno, yo conozco gente que jugó en aquel Cibeles, pues bueno, Ismael Mori, Juan, que luego estuvo en la selección. Lolo Paredes. Tiene amistad con mi hermano, porque Lolo Paredes, el padre de Javi. Sí, ahí hubo mucha gente. Una generación y una afición. Y hubo también los medios. De hecho, el recibimiento en Oviedo de cuando llegaron fue una locura, el autobús, las calles de Oviedo, porque claro, el Cibeles aquello era... ¿Qué pasa? Era una Copa del Rey, ¿no? Era una Copa del Rey ganada en Salamanca, al Barcelona, que el Barcelona tenía un equipazo con Trullols. Sí, bueno, era el típico que ganaba todos los años, era invicto. Y el Cibeles era también un poco como la Galia, era la resistencia. Y bueno, lo que pasa que luego es cuando Gallo se va al Liceo, Caramés se va al Liceo, porque claro, el Liceo, aquello estaba en Lendoiro y el Liceo estaba en auge, fichó a Martinazo, el mejor jugador de la historia del hockey sobre patines argentino. Llevaba la política que llevó después con el Deportivo de La Coruña, era la política que llevaba con el Liceo. Lendoiro, un visionario del deporte, digamos, del hockey y del fútbol. Puso a Coruña en el mapa. Sí, en eso estoy de acuerdo. Bueno, después de este paso por el hockey, vamos a volver al fútbol. Como decíamos antes, bueno, yo siempre, toda la gente que viene al programa, le hacemos un test oviedista y es, bueno, pues ver un poquitín tus gustos, tus preferencias, pero antes de esto quiero preguntarte dos cosas. La primera, hablábamos antes que tú simpatizas con varios equipos, yo sé que eres merengón, eres de Madrid, y lo dices con cariño, no hay... Aparte del Oviedo se puede ser de más equipos, lógicamente, pero también simpatizas con algún equipo más, como hablábamos antes con el Betis por Lopera, el Deportivo también te hace tilín por lo del Liceo y el Lendoiro, son equipos a los que sigues. Te quería preguntar sobre todo por el Deportivo. ¿Tú cómo ves? ¿Te suena familiar la situación del Depor, que parece que igual este año sí que ya puede salir de ahí, que de lo malo no, o sea, estuvieron un tiempo, pero no tanto, pero bueno, te recuerda un poquitín a tiempos pasados, ¿verdad? Sí, al Real Oviedo. Me recuerda además por momentos, tanto económicos como deportivos, luego la masa social que tiene el Depor, es parecido al Real Oviedo, lo que pasa que yo creo que nosotros estamos por encima de ellos. No en historia, porque ya sabes que el Depor llegó a semifinales de Champions, pero en lo que es los años de tercera y de segunda B, la movilización que tuvimos, el Real Oviedo, yo creo que el Depor no movió tanta gente en esos años de segunda B. No, es parecida, pero bueno, sí parecida, que movieron gente porque... Mueven gente, el otro día ya viste llenos en Riazor y tal, pero sí que es verdad. Desplazamientos. Yo creo que igual geográficamente, por cercanía, nosotros igual teníamos más movilización. Ellos se mueven mucho, pero por ejemplo yo vi movilizaciones en Burgos, en León, que vamos, impresionantes. Yo creo que por cercanía geográfica igual nosotros como asturianos teníamos más capacidad cuando nos tocaba, por ejemplo, jugar en Torrelavega o en La Maruca con el Racing B, ¿recuerdas? Y tal. Y el Depor mueve mucha gente, hay que reconocerlo, pero bueno, está ahí en ese proyecto de subir, ha encajado con el entrenador y bueno, yo creo que institucionalmente también se ha calmado un poco, porque a medida que el gol entra, las cosas se calman y el Depor está sumando y está ahí, a ver si acaba, le están apretando también por detrás el Barça Athletic, tal, a ver en lo que queda el Depor. Sería bueno
porque además es un desplazamiento muy guapo para nosotros en caso de que subiesen. En caso de que subiesen, pero a lo mejor somos nosotros los que subimos y no tenemos que andar También, mirando quién sube de primera ref. ¿Cómo también. ves al equipo este año? Yo lo veo que va además con la flecha hacia arriba. O sea, la llegada de Carrión dio aire fresco a la plantilla y creo dio que... coherencia. A ver, mi manera de verlo, sí que es verdad, dio aire fresco y tal, pero creo que le dio un poco de coherencia en muchos sentidos, porque bueno, la manera que tenía Álvaro Cervera de entender el fútbol es muy distinta a la que tiene Carrión, claro. Eso, pero también es muy distinta a lo que básicamente entiende todo el mundo como fútbol. Que todo es fútbol, por descontado. Tú también eres muy defensor de Javier Clemente, y Javier Clemente era otro buen amarrategui, sí. Pero claro, es que los títulos están Cervera lo llevó al límite. O sea, Cervera siempre se decía que Clemente te colgaba 11 en un larguero, pero es que Cervera los metía dentro de la línea de gol, sí. Ya los pegaba a la red. Quizás sí que Luis Carrión lo que consiguió fue una gestión de vestuario mucho mejor, porque, bueno, sí que es verdad, pues todos recordaremos que cuando firmó Santi Cazorla, el comentario de no lo conozco, no creo que... Bueno, pues, no lo conocería, yo no voy a ser quien lo critique, pero yo además a Cervera no lo conozco, pero bueno, creo que tampoco era el comentario, sobre todo cuando era un fichaje ilusionante para la afición. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que ha conseguido muchas cosas y entre ellas, pues bueno, juntar un bloque y ha ido sacando resultados, pinchando en algún sitio tal. De los últimos partidos está sacando muy buenos resultados. Coincide, el otro día me decía un amigo y me decía, Carrión ahora está encantado porque a pesar de que tiene bajas, muchas de las bajas que tiene le benefician para la manera de jugar. Que me lo decía, bueno, iba por un poco por el tema de la delantera, porque ahora Alemão está jugando, es muy búfalo, pelea arriba, es distinto a cómo juega Bastón, que fija los centrales, que quizás se trabaja menos, es más difícil jugarle al Oviedo. ¿Tú crees que puede, no te voy a decir, porque dentro de la pregunta de los test siempre hay si vamos a ascender o no, pero tú crees que aparte de que vamos a competir, que se puede sacar algo positivo? Claro que sí, además el equipo con la inercia, con la dinámica, y luego vamos a tener partidos en casa que yo creo que la afición nos va a dar un plus más, y el equipo lo veo muy bien físicamente, lo veo bien, y además la estructura de equipo ha mejorado en cuanto a la llegada de Cervera. No podemos olvidar que este equipo, digamos, en la época de Cervera y tal, íbamos al empate, la idea de Carrión es totalmente diferente, es la intención de ganar y oye, que no se puede ganar, se empata, pero se saca un resultado y eran totalmente ideologías diferentes. Y lo que me decías de Javier Clemente o de Cervera, el éxito de Cervera está en Cádiz y ahí está, o el éxito de Clemente, cada maestrillo tiene su librillo y hay que respetar todas, pero Carrión le ha dado un plus a este equipo y luego ha recuperado jugadores que estaban, digamos, un poco de capa caída y los ha recuperado. Luego encima el equipo en portería está funcionando, vamos, de manera impresionante, es un pilar. Claro. Luego el medio del campo ha mejorado. Vamos viendo cosas que antes no veíamos con Cervera. Sí, tenía jugadores, por ejemplo, un ejemplo bueno es Luismi, tenía jugadores que decías, este tío, y ahora lo recuperó, bueno, con Santi sin comentarios, ahora que no está Santi, pues vuelve a poner a Colombato más caído a la izquierda, que el jugador rinde más, Sebas Moyano. Un acierto pleno, sobre todo pues, por la manera de jugar, Alemão le está dando mucho, sí, bueno, con Viti ahí quizás, bueno, pues el tema Viti y Lucas, que es lo que más tal, no está al nivel del año pasado, pero sí que es verdad que Bretones está rindiendo a un nivel muy alto, Olier Luengo con la lesión del gallego, de Costas, pues que bueno, se decía y tal, y se acopló muy bien a la defensa. Lo hizo muy bien el otro día. Con Dani Calvo, entonces bueno, sí que es verdad que sí, la verdad es que ha hecho un buen bloque, tiene mucho fondo de armario, tiene a Lomechenko, tiene a Paulino, tiene a Seoane, tiene mucho donde elegir, entonces tiene fondo de armario y yo creo que lo está sabiendo gestionar bien sin egos de futbolistas y todo eso, entonces bueno. Garry, voy a hacerte una serie de preguntas, contestas las que quieras, esto va por gustos. La primera es, ¿con qué jugador de la plantilla actual te quedas?
Santi Cazorla. Santi Cazorla es el que dice casi todo el mundo. Pero sí, Santi, un referente. Un referente. Sí. Y calidad, toda la del mundo. Sí. Juega con todos al hombro, yo siempre lo digo. Yo sí que achaco una cosa que le decía hace poco a uno, que me decía, joder, es que el equipo y tal. Dije, mira, no puede ser, Santi es el mejor de todos. Pero o sea, hay gente que vino que es la que tiene que hacer tirar del carro. Y es Santi, con la edad que tiene, ha sobrado y además a eso le da igual, porque además ya quedó demostrado que juega con todos al hombro, pero que en momentos determinados de la temporada haya sido él el que tenga que tirar del carro, dice mucho de otros. De otros, sí. No es una crítica hacia Santi, es una crítica hacia el resto, en general. Luego, sí que es verdad que el grupo, y ahora está todo mucho más compactado, pero hay jugadores que por sueldo, por nombre tal, no sé qué, deberían de dar mucho más de lo que están dando. Correcto. Yo creo que piensas igual que yo, pero bueno, tampoco vamos a dar. Santi Cazorla para mí es jugador de fútbol y los demás futbolistas. No hay que confundir el término. ¿Lo renovarías un año más? Sí, totalmente. De Cerrados, ¿eh? Sí. Yo le daría, lo renovaría uno y le pondría, mira, te firmo 1 más 1. Eso porque es. el año que viene me voy a sentar a hablar contigo para esto. Sí, señor. Pero bueno, ya sabes, cuando llegó mucha gente, que si tal, que si el estado físico. Un jugador de Luego esa traemos calidad. a uno de casa Dios que no conoce nadie y estoy un fenómeno. Claro, ahí están los resultados. Hay alguno que ni goles mete. Pero bueno, un jugador histórico. Ahí te lo pongo difícil. Yo sé que tienes muchas amistades con jugadores históricos. Jugador histórico. ¿Con quién te quedas? Berto. Con Berto. Berto, un hombre que sudó, luchó con esta camiseta y que, bueno, por circunstancias o, bueno, momentos que hay, pues yo creo que Berto, de hecho dices el nombre de Berto y todo el mundo lo relaciona con tal. Sé que esto no parecerá bien a gente, pero yo creo que un hombre que juega... No, tranquilo, que no eres el primero que dice Berto. O sea, 541 partidos en primera división, si no me confundo, 441, no recuerdo ahora la fecha exactamente. Lo dio todo por esta camiseta. Y Berto, un hombre que además en primera división, un jugador que fue internacional. Entonces, bueno, de esa época me quedaría con unos cuantos también, Con Armando, por ejemplo. Armando. Es que tú tienes mucha amistad con gente que ya ha estado ahí sentada, por ejemplo, con Armando, con Manolo Simón. Sí. Tenemos pendiente que venga Emilio Pertierra, que también Cañedo, que bueno, si nos están viendo, nos ven, que sepan que tienen que venir, porque además me lo prometieron. Pero bueno, sé que tienes amistades por ahí. Y bueno, yo muchas veces, alguna vez tengo coincidido con vosotros. Vamos a intentar también traer a José María Boigas, a ver si algún día, si hay manera de convencerlo. a ver si entra por el aro. Garry, un entrenador que haya pasado por el club. Ahí me lo pones complicado, pero me quedaría con Luis Aragonés. Por lo que fue. Por lo que fue. Un gran entrenador y bueno, lo pudimos disfrutar poco como entrenador, también lo tuvimos como jugador. Sí, bueno, como jugador sí, su mujer era Oviedo. Y sí, yo, a ver, la gente dice que en Oviedo sí es verdad, estuvo una temporada y no sé quién lo comentaba hace poco y es verdad, Luis Aragonés quizás aquí dejó su sello en muchas cosas, pero sobre todo porque era una plantilla que no era nada del otro mundo. Y él desde el minuto 1 dio la cara por ellos, siempre las hostias que me las den a mí, y siempre salió a decir que confiaba en la plantilla, que al final acabó salvando, bien, porque bueno, no tuvo que llegar a la última jornada a jugarse nada, pero sí, lo salvó bien y sin problemas, y bueno, no, espera, llegó a la última jornada, sí, fue cuando descendimos al Atlético. Al Atlético, sí, que fue... estaba pensando en la temporada de básquet, que nos salvamos más holgados. No, fue cuando la famosa descenso del Atlético. Que marcó, creo que Hasselbein. Esteban le paró un penalti. Sí, llegó, señor. Pero dio la cara desde el principio, demostrando un poco cómo funciona. No olvidemos que por este club han pasado grandes entrenadores. Tavares, entrenador... Javo Irureta. Es que en el Real Oviedo no somos conscientes de los entrenadores o de los jugadores que han llevado nuestra camiseta. Sí, aquellos años 90, sí. Y vamos, este club ha pasado, hemos
tenido la suerte o el privilegio de tener casi de los mejor. No podemos compararnos con otros grandes, pero dentro de nuestras circunstancias tiene mucho mérito. El traer a un Robert Prosinesti, a un Dubovsky, conseguir a esos jugadores en esos años, vamos. Está claro. Pompey, el Tito. Es que tuvimos jugadores que, vamos... De mucho nivel. Internacionales, Jokanovic, Pablo Bento, sí, la lista es muy larga. Abel Xavier. Los volveremos a tener, o eso espero. Un presidente. Un presidente. Por todo lo que conllevó tal, Eugenio Prieto. Un empleado del club, actual o histórico. David Alonso Mata. El gerente. Bueno, primero gran oviedista y un hombre de la casa. Sí, con el que además, bueno, se puede decir, tú tienes amistad con él, pero bueno, no lo dices por amistad, sé que tú lo dices porque... Por sentimiento. Por otras cosas. Ha hecho muchas cosas que muy poca gente sabe por este club. Sí, bueno, a ver, como todo, como otra gente que... Yo, por ejemplo, a ver, David es amigo mío, pero a mí si me sentara y me preguntaran, yo diría Victoria, Vicky, hija de Rubiera, porque solo ya por tradición familiar. Y por dedicación, y por saber, y por los años buenos y los años malos, y mil historias. Pero bueno, sí, a ver, aquí es una pregunta muy amiga. Hay gente que dijo a Billy, hay gente que dijo a Donato, que en paz descanse, que recientemente fallecido. O sea, hay y habrá mucha gente que dedicó siendo más obedista o menos, pero por descontado. Pero bueno, las circunstancias en el momento que lo tocó a David fueron años convulsos, años complicados y mucho mérito, mucho mérito. Y vamos, un gran oviedista. Un partido al que tengas gran recuerdo, que sea parte de ese Rayo Vallecano. ¿Para bien o para mal? El que tengas recuerdo, puede ser para mal, decir, oye, pues mira, perdimos y nos apedrearon y tal, o generalmente cuando tienes buenos recuerdos, bueno, para alguna alegría, algo. Para bien, Cádiz. 2015, 31 de mayo de 2015. Para mal, Caravaca, o incluso el día de Pontevedra. Pasaron. Bueno, no, aquí, sí. Pasaron, la vuelta fue aquí, sí. Sí, con el gol de Igor y toda aquella historia, sí. Quizás peor Caravaca, para mí, ¿eh? Sí. Porque bueno, Pontevedra sí que venías con aquella inercia, había una buena plantilla, la idea muy buen entrenador. Sí, Pichi Lucas. Sí, me acuerdo. Para lo que teníamos, sacó mucho rendimiento Pichi a esa plantilla. Era una buena plantilla, con Pelayo, que en paz descanse, teníamos a Curro, teníamos a Manu Busto, teníamos a Perona, Xavi Moré, a Ulestia en la portería, teníamos un Invernón, Aitor. Aitor llegó, yo creo que llegó después, ¿eh? Yo creo que estaba en esa plantilla, o estoy confundiendo el año con Pacheta. Yo creo que sí, que Aitor llegó después. El centro del campo era, no me quiero equivocar, pero eran Pelayo, Curro. Sí. Y luego arriba, por delante Manu Busto. Y en defensa teníamos a Gonzalo, estaba Invernón. Sí, ahí yo creo que sí. Que Pichi Lucas le sacó rendimiento a esa plantilla. Sí, ahí... Pero bueno, Pontevedra tenía mucho equipo, ¿eh? Quizás lo que le puedo achacar, Pichi Lucas le sacó rendimiento, era un gran entrenador, quizás aquel día no fue el día más acertado por su parte, pero bueno. Pontevedra también tenía un muy buen portero, estaba Orlando Quintana, que luego... Sí, luego jugó aquí, sí. Pontevedra tenía una plantilla muy buena. Hay que reconocer las cosas como son. Que luego nunca llegó a... Mira, ahí está el Ferrol, ellos al final no... Pero bueno, un desplazamiento que hayas hecho, del que tengas buen recuerdo. Tú hiciste bastante. Sí. Burgos, Copa del Rey en San Mamés Viejo. Fue también... Uno de los últimos partidos en el viejo San Mamés. En el viejo San Mamés. Antes de... Luego... 2012 o 13, creo recordar, por ahí. Fue justo la última temporada de San Mamés. Sí. Del viejo San Mamés. Luego otro en el Bernabéu con mi padre, cuando estábamos en Primera División. Hubo desplazamientos bonitos. ¿Conoces ya el nuevo Bernabéu? No. Pero seguro que ya estás planeando ir. Sí. No lo conozco, todavía no he ido. Bueno, el nuevo Bernabéu, vamos a ver que el nuevo Bernabéu no está finalizado. Por dentro es muy similar a lo que era. Bueno, cambiaron asientos, algún palco VIP nuevo y tal, pero bueno, sí que es verdad que yo estuve recientemente en Madrid y por fuera pasas y no tiene nada que ver a lo que había. Antes, pues sí, llegas en un cacho estadio y tal, ahora llegas y ahí hay una mole de aluminio
que yo es más, pasé de noche y me llamó mucho la atención, me dije, hostia, ¿y esto? Y me di cuenta que estaba la Castellana. Y sí, De hecho, impresiona, el último bastante. partido, antes de que se vaya a Valdebebas, sí estuve en el Bernabéu. ¿Antes de la pandemia? Antes de la pandemia. Ya estaban en obras. Sí, señor. Sí, aquella escalinata para subir. Sí. Bueno. ¿Tu lugar preferido del campo? Y no me digas un palco VIP que te No, crujo. hombre, no. Justo encima de los banquillos. Es donde más se vive el fútbol. La zona bohem. Sí, donde más se vive el fútbol, donde más cercano estás y bueno... Rollo inglés, ¿eh? Sí, más Yo cercano. me acuerdo que siempre me lo decías, que a ti te gustaba mucho el Trafford porque decías que tener los banquillos al lado de la grada, al lado de la grada, gente... se vive más. Sí, es verdad. Bueno, es que el rollo inglés es totalmente distinto. Totalmente, pero... sí. ¿Qué opinas del tema, bueno, que ahora hubo mucha controversia, sobre todo cuando pusieron los alcoholímetros, tal, alcohol en el campo? El hecho de poder tomarte una cerveza. Además, mira, sí que quiero que opines tú, porque yo sé que alguna vez, pues eso, te invitan a algún palco, tal, alguna vez, y veis allí los partidos, tenéis vuestro catering y tal, y sé que podéis tomaros una cerveza o algo, lo que os apetezca, porque lo regalan, como dicen los clubes y tal. Pero los que estamos en grada, o tú cuando vas a esa zona de los banquillos y tal, no puedes tomar nada. ¿Tú crees que habría algún problema porque, como en Alemania o otros países, la gente podía tomarse una cerveza o algo en el campo mientras ve el fútbol? Claro, es que todo vamos a valorarlo en su justa medida y proporción, ¿vale? Entonces, la ley del deporte es la que es y lo que no podemos hacer es, por ejemplo, como sucedió en Turquía no hace mucho, la gente pasada y acabar en el campo, porque entonces ya mal iríamos. Pero bueno, lo que se podría hacer serían unos términos que, digamos, no hace falta ni ser tan estricto ni tampoco dejar mano ancha. Pero bueno, la ley del deporte es la que es y la tenemos que cumplir y respetar, no queda otra. Es complicado, eso crea mucha controversia. El problema es que no se cumple, porque claro, se cumple en algunas zonas, en otras no, entonces claro, todos o ninguno. Sí. Porque en ese sentido, bueno... A ver, es mi manera de verlo, claro, como yo, todos los que están en la grada, a lo mejor la gente que es usuaria pues porque va invitado, porque el club lo cede, porque tiene una empresa, porque tiene un palco privado, en vez de pagarse un asiento, se paga un palco. Pero claro, yo no digo, ojo, que no se confunda, yo no digo de que les quiten nada a ellos. Al contrario, yo lo que digo es que se le dé al resto. Al resto. Vale, estoy de acuerdo en la ley de deporte, a lo mejor habría que reformarla. No digo quitarla porque, claro, tiene que haber un límite, sí, todo en su justa medida. Medida y proporción. Pero, claro, hay ciertas cosas, es decir, los importantes, voy al palco de autoridades, el importante sí, los demás no. A ver, las reglas del juego son las mismas para todos. Nosotros no vamos en contra de nadie, es decir, no, es que aquello está, hay que quitárselo todo y quitarle los bocadillos. No. Vamos a entendernos aquí. Igual que aquella gente se puede tomar una cerveza o algo tranquilamente mientras ve el fútbol, sí, la grada también. Y haces como en Alemania, oiga, un vaso de cerveza mientras lo ve a 5 euros, el que la quiere que lo pague. Sí. Porque el alcohol en los campos de fútbol se suministra, pero es caro. Es caro. Es caro. Y luego entonces, también... bueno, en ese sentido, pero bueno, a ver... Pero es que eso afecta, Marcos, desde arriba hasta regional. Hay muchos clubes que las cantinas son una fuente de recursos muy grandes. Claro, que me vas a contar. Y me acuerdo en tercera división de entrar allí, oye, dame un caldo y una mau. Claro. Y allí te la tomabas. Y era incluso en segunda B, en Miramar o en mogollón de campos. Sí. Pero bueno, a ver, son cosas que bueno, es la eterna discusión. Un tifo de Simachiari, uno que te haya gustado mucho, uno que digas tú, oye, pues esto... El que se hizo contra la CF. ¿El de Gabinium? Sí. Pues mira, ¿no? Alguien comentó algo sobre ese tifo, pero no era, se habla más de la BCN, por lo que conllevaba, el sentimiento y lo que había generado en la ciudad. Sí, señor. El del 2003, en enero del 2004. Sí, señor. Fue ese tifo. Luego se sacó cuando se jugó con el ACF en el campo afuera, de al lado, hermanos Llano. Un equipo que no sea el Oviedo. Un equipo que no sea el Oviedo. El Real Madrid. No, ya sabía yo, por ahí ibas a ir. Un equipo que no sea el Oviedo, la afición que mejor te cae. La afición que mejor te cae. Mejor me cae. Una que no sea la del Oviedo, creo que ya se ponen a los tiros, pero bueno. Real Betis. Sí, ya sabía yo que me ibas a decir el Betis.
Ahí no como luego contigo. Son muy simpáticos. Yo tiro más por el Sevilla, pero bueno, sí. Y tengo amigos allí en Sevilla y tal, Sí, y sí. béticos. Y bien, la verdad, ¿eh? Son muy simpáticos. Hay que reconocer las cosas como son. Sí, sí. ¿Y la que peor te cae? Hombre, lo tenemos claro, ¿no? No me digas el Sporting. No me A valen mí, los de Gijón. por Eso lo ya, que nos eso ya hicieron, lo sé, pero no. Por lo que nos hicieron Cádiz. Pues mira, es raro que una persona que el Betis, tal, no sé qué, luego el Cádiz, porque Es que cuando nos dejaron a los nuestros fuera, 155 personas. Y lo mismo, son gente simpática y tal, pero no nos olvidemos de lo que nos hicieron. Sí, sí. En ese Entonces, sentido. gente que cruza España y tal, y no dejas entrar en el campo, muy mal hecho. Bueno, eso. En fin, un día, ya hablamos de esto, pero un día traeré a alguien que estuvo allí y que quiero que cuente la experiencia nuevamente, que ya se contó varias veces, entonces, bueno. ¿Qué cambiarías del estadio? ¿Qué cambiaría del estadio? Pues los accesos. Y luego hay cosas que no acabo de tal. De mano, ese estadio nunca tuvo que haber sido construido ahí. Yo era partidario de seguir en el viejo Tartiere. Del nuevo estadio, pues yo creo que necesita reforma, ¿vale? Integral, pero bueno, yo sé que el club está en ello, y más que reformar un nuevo estadio, lo que sí me gustaría era una ciudad deportiva, para crecer como ese tema, sí. El tema de la ciudad deportiva, La Torres, Lugones, Siero, seguir en el Requesón, La Manjoya, buah, menudo lío. Eso se necesita. Otro día vuelves y hablamos largo y tendido sobre ese tema, porque ese tema es espinoso. Más que reformar, se necesita. Porque bueno. Sí, porque bueno, es la base del club, en ese sentido, sí. No obstante, a ver, el Carlos Tartiere, a mi manera de ver, necesita reforma integral en muchas cosas, pero bueno, también, y ya lo tengo dicho 1000 veces aquí, lo que necesita es también empezar por las cosas básicas. Por ejemplo, que haya papel higiénico en los baños, sobre todo los femeninos, etcétera, etcétera. Todo. Y voy a volver a decirlo hasta que lo consiga. Sí. Voy a seguir dando la chapa con el tema, porque bueno, pues porque sí, porque además la gente que es usuaria, o sea, tiene que haber, por lo menos, oye, pues unas papeleras y tal, porque, pues bueno, los masculinos también, porque no vamos a decir que no, porque lógicamente, pero bueno, yo creo que en un estadio de 30.000 personas, con una afluencia ahora que está habiendo de 20.000 personas, por lo menos los baños femeninos tienen que estar adecuados con, pues eso, con unas papeleras y unos mínimos de higiene, porque los abonos no son baratos. Hay que recordar eso. Entonces, bueno, igual que tienes unas leyes muy restrictivas para algunas cosas, no se puede beber, no se puede meter X, tal, no sé qué, pues debería de haberlas para otras por temas sanitarios, básicamente, y de coherencia. Pero bueno, eso es que siempre lo digo, entonces... Y Marcos, ya no solo por nosotros, sino por la imagen que das a las aficiones de afuera. Bueno, eso ya por descontado, pero bueno... Yo tengo ido a zonas visitantes y tú también, que bueno, dejan bastante que desear. Sí. Pero bueno, igual que te digo, yo he ido a zonas visitantes donde hay asientos rotos, está todo hecho una mierda, en el Carlos Tartiere está igual. Carlos Tartiere está igual, y yo entiendo que hay mucho energúmeno, que hay gente que llega y que rompe asientos, tal no sé qué, ya, pero es que si a mí o a ti en el negocio te rompen un retrete, el que venga después a tu negocio no tiene por qué, no, es que llegó uno y lo rompió, ya, pero es que hay que arreglarlo. Pagar las consecuencias. Claro, es que, entonces, pero bueno. Garry, ya la última. ¿Crees que vamos a ascender? Obviamente, seguro. Sí. Un sí rotundo. Veo el equipo. ¿Directos? ¿O crees que nos la vamos a jugar en playoff? Nos vamos a jugar en playoff. Bueno, hay un partido muy importante este fin de semana, ya sabes, le gané ese Español, que bueno, ahí va a influir un poco lo que es. Nosotros tenemos que hacer nuestro... Sí, ¿que empaten y ganar nosotros? Claro. Nosotros tenemos que hacer nuestro papel, y es... ganar, no queda otro. Y ganar, y ganar, y ganar, y volver a ganar, y ganar, y ganar. No queda otra. ¿Ascendamos o no? ¿Tú crees que playoff jugamos seguro? Sí. Convencido, no, convencidísimo. Vale, y además, tenemos ahí unos partidos con enfrentamientos directos, pero lo importante es este punto de inflexión que tenemos este domingo. Estoy de acuerdo. Que, bueno, veremos a ver lo que pasa, pero ojalá sigamos... Oye, 8 de 8 no estaba mal. 8 de 8 es ascenso directo. No estaba mal, y además hay unos enfrentamientos directos, tal, y yo creo que el equipo, por la inercia, cuando vas en esa dinámica que vas hacia arriba, el equipo, la afición,
El otro día Anquela con sus declaraciones, cuidado que el Tartiere se va a comer gente. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Tiene que haber también la unión desde la afición, directiva y lo que es el club. Ya, cuando la cosa está arriba, la unión la hay siempre. Sí. Los problemas siempre vienen cuando no salen las cosas. Pero bueno, Juan, muchas gracias por haber venido. Igualmente, gracias. Bueno, me has invitado otra vez a volver, hablaremos sobre la ciudad deportiva y sobre demás temas y bueno, mucha suerte con el hockey. Gracias. Y a seguir dando ahí, trabajando duramente con los chavales. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí. Volveremos con nuevas entrevistas y nuevas experiencias. Hoy hemos girado un poquitín también para dar a otros deportes. Como digo, volveremos, esperemos que con una victoria al Real Oviedo el domingo a las 2 de la tarde, mal horario, yo creo que para todo el mundo, pero bueno, con el Mirandés, que es un equipo de la zona de abajo, pero que bueno, que yo creo que el Real Oviedo conseguirá solventar, aunque no hay nada fácil y sobre todo a estas alturas de la temporada. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí, sean felices, saludos cordiales y buenas noches.